Bienvenidos a La Verdad Jurídica. Un programa con enfoque social que les ayuda a resolver sus problemas jurídicos. Aquí usted encuentra el apoyo con el conocimiento y experiencia profesional de quienes conocen la Constitución y las leyes. Somos un equipo de abogados con sólida estructura y alto rigor. Un programa participativo y comprometido con los valores de identidad al servicio de sus televidentes. En este espacio, nuestro público opina a través de entrevistas y llamadas telefónicas que nuestros profesionales asesoran sus problemas y dudas. Le brindamos la mejor visión jurídica como debe ser. La Verdad Jurídica. Para mayor información de dudas, consultas y problemas jurídicos, nuestras oficinas de atención son calle 12C número 7 a 33, oficina 605, Ciudad, Bogotá, Colombia. Número de WhatsApp, 319-229-9845. Nuestro contenido lo encuentra en la plataforma de YouTube con el link @La Verdad Jurídica TV. Correo electrónico, laverdadjuridicatv59@gmail.com. Estamos para ayudarlos con la verdad jurídica. Amables televidentes, estamos en otro capítulo de La Verdad Jurídica. Hoy nos acompañan los colegas Luis Mojica y Rubén Ruiz. ¿Cómo están, doctores? Hola, doctora Nidia, gracias por la invitación. Hola, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, saludo a los televidentes. Amables televidentes, hoy vamos a explicarles un tema importantísimo de derecho, que es la sucesión. Ustedes nos consultan mucho y para ello tenemos a los colegas que nos van a explicar qué es la sucesión, quién tiene derecho a heredar y si en algún momento se puede perder ese derecho a heredar. Para ello vamos a comenzar con el doctor Mojica, que nos va a explicar qué es la sucesión. Bueno, doctora, un proceso de sucesión, valga la redundancia, es el método, el mecanismo, para no decir que es un proceso liquidatorio, mediante el cual se liquida precisamente todos los bienes que el causante ha dejado en vida, para poder hacer la respectiva distribución en todos los herederos, sean determinados o indeterminados, en este caso los que puedan llegar a realizar la petición. Para rematar con lo explicado del doctor Mojica, tenemos que explicarle al televidente lo importante de cuándo nace la sucesión. La sucesión nace por causa de muerte. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando una persona fallece y deja bienes, automáticamente nace la sucesión. Pero en este momento nos va a explicar el doctor Rubén Ruiz cuáles son los órdenes hereditarios y para ello le damos la palabra. Bueno, hay que tener en cuenta, pues, queridos televidentes, que existen varios órdenes sucesorales para que las personas puedan, en dado caso, presentarse en una situación donde llega a fallecer un familiar, puedan reclamar su parte que le corresponde dentro de la herencia. El primer orden está los hijos, segundo orden se encuentran los padres del fallecido o la fallecida, tercer orden se encuentran los hermanos, cuarto orden los sobrinos y el quinto orden, de no existir esas personas que mencioné anteriormente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como nos acaba de explicar el doctor Rubén Ruiz los órdenes hereditarios, tenemos que explicarle al televidente cómo se acredita o cómo usted acredita ante la autoridad, ya sea notario o juez, la calidad de heredero. Inicialmente, si estamos hablando del primer orden, como nos explicaba el anterior colega, tenemos que en el primer orden son los hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que se acredita con el registro civil de nacimiento. Usted tiene que presentar ante la autoridad competente el registro civil de nacimiento donde haya reconocimiento expreso por parte del padre o la madre y con eso acreditará su calidad de hijo. Ya si acreditar la calidad de esposo, pues con el registro civil de matrimonio. Y la calidad de hermano con el registro también de nacimiento, donde aparezcan que los padres son los mismos y que por lo tanto usted es hermano del causante, ya esto para el tercer orden, y lo mismo para el cuarto orden, donde usted aparezca que es hijo de un hermano, porque ahí tiene que probar la calidad de sobrino y en virtud a eso se probaría su calidad de heredero. Pero llegando a este punto tenemos que explicarle al televidente la clase de sucesiones. La clase de sucesiones son dos clases, la sucesión testada y la sucesión intestada. Como su nombre lo indica, la testada es cuando el causante o la persona que fallece deja testamento. Cuando deja testamento es que deja por escrito, ya sea en un documento privado o en un documento público, escritura pública,
su voluntad a quien reparte los bienes. Y la sucesión intestada es cuando la persona fallece y no deja ninguna voluntad por escrito, por lo tanto la ley cubre ese vacío y se repartirá de acuerdo a la ley. En virtud de eso es importantísimo también acreditar cómo se hace la sucesión. Hay dos formas de hacerlo: ante notario directamente, cuando todos los herederos se ponen de acuerdo y contratan a un mismo profesional en derecho, o sea, a un mismo abogado. Esas son los requisitos esenciales para hacerlo por notaría. Posteriormente, cuando no hay algún desacuerdo en algún heredero o no contratan al mismo profesional en derecho, entonces obligatoriamente esa controversia la dirime el señor juez y se va para un juzgado para que defina realmente si estos herederos que no quieren hacer parte de la sucesión tendrán derecho a heredar o, en caso tal, repudiar la herencia. Pero para entrar más específicamente en la explicación de qué es una sucesión intestada, la sucesión intestada tiene unas reglas y esas reglas directamente son la libre disposición y las legítimas rigurosas. En ese sentido, el doctor Rubén Ruiz nos va a explicar la libre disposición. Bueno, hay que tener en cuenta la libre disposición, porque pues ahí dentro de los legítimos herederos puede existir otra persona que fue muy amable con la persona que falleció, esta persona fue atenta y pues la libre disposición la puede determinar el causante una vez se haya hecho el testamento, siempre y cuando no intervenga o no interfiera dentro de las legítimas rigurosas que las cuales tienen derecho los familiares. Entonces esa libre disposición la puede otorgar efectivamente el causante dentro del testamento, pues una vez la persona lo decida o quiera entregarle esa parte de la libre disposición a la persona que a bien él tenga a disponer. Cuando hablamos de legítimas, estamos hablando del 50%, de legítimas rigurosas, estamos hablando del 50% le corresponde a los herederos. O sea, 50 millones, de esos 50 millones que le corresponden ya a la esposa en caso de que sea el bien social, vamos a trabajar con 50 millones de pesos. 50 millones ya sabemos que son de la esposa. Lo que va a entrar en juego son los otros 50 millones del señor Carlos, que fue el que falleció. De esos 50 millones de pesos, entonces ya sabemos que 25 son rigurosas, 25 millones de pesos. Y ya lo restante ya es de libre disposición y todo lo que el causante pueda disponer. Le damos la razón al doctor Mojica en el sentido de que es muy complejo para el televidente pues saber qué es libre disposición y qué es cuarta de mejoras y qué son legítimas rigurosas. Por lo tanto, pues vamos a explicarlo con un ejemplo. El ejemplo es muy sencillo: una persona deja un bien inmueble, fallece, deja un bien inmueble de 100 millones de pesos, pero el bien es de la sociedad conyugal, o sea, lo adquirió mientras estaba casado, por lo tanto el 50% le corresponde a la esposa en calidad de gananciales y el otro 50% se reparte directamente en los herederos. Para continuar con el tema de la sucesión, hay un tema muy especial cuando la sucesión es testada o cuando el causante o la persona que fallece deja una voluntad y no quiere heredar a una persona o no quiere dejarle herencia a una persona en específico o a algún heredero. Entonces el tema de la indignidad, y para ese tema nos lo va a explicar el doctor Rubén Ruiz. Bueno, hay que tener en cuenta también la indignidad, pues si bien es cierto se debe adelantar un proceso paralelo para demostrar que esta persona ya sea indigno dentro de la sucesión. Esta persona también, para que tengan en cuenta, queridos televidentes, esta persona puede, en caso de ser indigno, es bajo las causales que se hayan demostrado que efectivamente la persona no le ayudó en vida a ese familiar, le ayudó que de pronto incurrió en que pues esta persona haya fallecido. Puede ocurrir que pues no le suministró los medicamentos en el momento adecuado y esto hizo que falleciera la persona, o esa persona en vida nunca se preocupó por la persona que falleció, sino se preocupó ya cuando falleció, apareció y en vida nunca le colaboró. Entonces hay que demostrar ese tipo de causales, demostrarlo a través de un procedimiento, un proceso paralelo, demostrar ese tipo de indignidad.
pero pues hay que tener en cuenta que puede ocurrir en diferentes escenarios, diferentes situaciones familiares, donde hay una persona que no está predispuesta en colaborar a la persona que estaba en vida, y pues esa persona, si bien es cierto, ahí existen pruebas, pues pueden demostrar de que pues no puede recibir la herencia, porque pues ya se demostró que fue indigno. Siguiendo la explicación del doctor Rubén Ruiz, un gran ejemplo en Colombia de herencia maldita es la del señor Johnny Leal. Por sus deseos de ambición, codicia o envidia, asesinó a su hermano que poseía bienes y a su madre, que era una heredera directa, para poder quedarse con dicha herencia. En virtud de eso, el señor cometió esos actos delictivos, pero según la ley colombiana todavía él no pierde la herencia, porque pues los demás herederos deben hacer un proceso de indignidad para desheredar al suscrito Johnny Leal. Hay otro caso también que es muy conocido, el de la esposa que manda matar a un funcionario de la Policía Nacional en Soacha, ¿cierto? Entonces uno diría, no, pero es que el señor no alcanzó a iniciar el proceso de indignidad, pues porque lógicamente lo mató. Pero cuando existe este tipo de atentados contra la integridad de la persona, en este caso la vida, Que se logra probar. Y que se logre probar, exacto, que se logre probar, en ese sentido, por ejemplo, la esposa quedaría fuera de todo rango, de beneficios dentro de ese tema. Ahora bien, aquí surge una pregunta. ¿Qué pasaría? Y eso es, y la arrojo aquí para el debate. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo soy un hijo extramatrimonial del causante, ¿cierto? Y los hijos biológicos, los hijos que son del propio matrimonio, iniciaron el proceso sucesoral? ¿Yo qué puedo hacer? Y ya está. Pues en ese caso existe un proceso también que es la acción de petición de herencia. Depende, doctor Mojica. Respecto al tema de petición de herencia, pues es un proceso diferente a la sucesión. ¿Y cuándo nace? Cuando la persona no se hace presente a la sucesión, o sea, que la sucesión llega a su fin sin que dentro de ese proceso haya algún heredero que tenía derecho. Pero pues hay unas excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones para el televidente? Cuando usted lo llamaron al proceso, lo notificaron, le dieron el término de ley, que son 40 días, para que compareciera y diera su voluntad de aceptación o de no aceptación de la herencia, y usted se quedó callado. Puede ser que nunca compareció al proceso, o puede ser que compareció y dijo que no quería la herencia. En esos dos eventos específicos, la ley le prohíbe o ya le extingue el derecho a usted de pedir la herencia de forma posterior. ¿Por qué? Porque usted sí concurrió al proceso, y ya sea de forma tácita, o sea que nunca se pronunció, o de forma expresa dijo que no quería la herencia. Entonces, en esos dos eventos no estaríamos frente a un proceso de petición de herencia. Cosa contraria, si directamente no lo llevaron nunca al proceso, nunca le notificaron, los otros herederos guardaron silencio y lo dejaron por fuera de la sucesión, entonces a usted le nace su derecho de petición de herencia, y lo que hace ya no es demandar a la persona que falleció, porque pues esa herencia ya se repartió, sino demandar directamente a los herederos que lo dejaron por fuera, y ellos tendrán que responderle por su herencia, y se tendrá que hacer ya por vía judicial. El juez ordenará rehacer la partición y adjudicarle esa parte que le correspondería. Entonces, en virtud de eso, usted sí tiene derecho, se acredita la calidad de heredero, se acredita que nunca lo llamaron al proceso, o que los herederos de mala fe guardaron silencio y lo desconocieron de forma arbitraria. Si pasan esos eventos, obligatoriamente nace el proceso que dice el doctor Luis Mojica de petición de herencia. Amables televidentes, pues recuerde que si la persona fallece y deja bienes, obligatoriamente hay que hacer la sucesión. Y en ese evento, no, ya sea testada o intestada, como se explicó acá, pero obligatoriamente hay que hacer la sucesión. La verdad jurídica.
Para mayor información de dudas, consultas y problemas jurídicos, nuestras oficinas de atención son calle 12C número 7 a 33, oficina 605, Ciudad, Bogotá, Colombia. Número de WhatsApp, 319-229-9845. Nuestro contenido lo encuentra en la plataforma de YouTube con el link @laverdadjuridicatv. Correo electrónico, laverdadjuridicatv59@gmail.com. Estamos para ayudarlos con la verdad jurídica. Gracias.